Cuando en medio de un cálculo nos aparece una letra, en general nos desconcertamos. Estamos esperando números, operaciones matemáticas, pero no letras. Aunque no lo creas, no es tan complejo como resolver un cálculo cuando aparece una letra. Solo tenemos que aclarar algunas cosas. 1. ¿Por qué a veces aparece una letra en medio de un cálculo matemático? Las letras representan a un número, solamente que no sabes a qué número representan, y eso va a complicar un poco las cosas, pero no mucho, no te preocupes. 2. ¿Cómo hago para operar, para hacer las cuentas, sin hacer lío entre los números y las letras? Trata de siempre respetar y usar todas las reglas que ya conoces para sumar, restar, multiplicar, dividir números entre sí. Y ten en cuenta que si aparece la misma letra, representa al mismo número, aunque no sepas cuál. Quédate tranquilo, que ahora lo vamos a ver en detalle. Empecemos por el principio. Suma y resta. Si tenemos que sumar o restar, solo podemos sumar y restar entre sí a términos que tengan a la misma letra. Un tip que quizás te es útil. Para la suma y la resta te puede servir pensar que la letra representa algún objeto o alguna cosa. Ten en cuenta que si a vos te dicen 2m, lo que te están diciendo es 2 por m, aunque no aparezca el por entre el número y la letra. Y esto significa 2 veces la letra m. Si recordamos que las letras representan un número, es como si tuvieras 2 veces el número m. Pero acuérdate que no sabemos cuál número es, por eso lo vamos a dejar como 2m o como 2 por m. Ahora sí, veamos algunos ejemplos. 2m más 3m menos 1m. No te olvides de siempre separar en términos y de usar todas las reglas que ya sabes para operar entre números. ¿Cuánto es 2 veces m más 3 veces m menos 1 vez m? Sumar la 2m 3m me da 5m. Y si yo a 5m le resto una m, me da 4m. O sea, la cuenta me da 4 veces m. O 4 por m o 4m. Como te convenga más dejarlo escrito. Segundo ejemplo. 2p más 3 menos 1p. Hay 3 términos, pero uno de esos 3 términos no tiene la letra p. Por lo tanto, los términos que vamos a poder juntar entre sí son el 2p menos 1p, que nos da 1p. Y el 3 nos va a quedar por fuera, nos va a quedar 1p más 3. Como no sabemos qué número es p, tampoco sabemos cuánto da la cuenta un p más 3. Así que ese es el resultado final. Último ejemplo. Ahora tenemos 2z más 3 menos z más 5. Tenemos 4 términos, de los cuales en 2 aparece la letra z y en otros 2 son números sueltos. Vamos a ordenar para juntar los términos que se puedan juntar entre sí y los otros por otro lado. Entonces tendríamos 2z menos 1z por un lado y 3 más 5 por el otro. 2z menos 1z es una sola z, 3 más 5 es 8, o sea que el resultado de este cálculo es 1 vez z más 8. Y ahí terminamos. Sigamos con la multiplicación y la división. Acordate que adentro de un término no hay un único orden posible para resolverlo. Es decir, una vez que separaste en términos, adentro de cada término podés resolver las operaciones en el orden que te convenga. Teniendo en cuenta esto, mira estos ejemplos. Si a mí me piden 2p por 3, es lo mismo que me digan 2 por p por 3. Y como es un único término, lo puedo reordenar. Entonces pongo 2 por 3 por p. 2 por 3 es 6 y me quedan 6p's. Y ya me quedó más ordenado. Si en cambio me piden 4p dividido 2, esto es como decir 4 por p dividido 2. Si lo reordeno, porque estoy adentro de un término, tengo 4 dividido 2 por p. Por lo tanto, tengo 2p. Ahora sí, vamos con el primer ejemplo. 2 por m por 3 menos m. Separamos en términos y ordenamos dentro de cada término. El primer término, mejor escribirlo como 2 por 3 por m. Y el siguiente término, si te dicen menos m, es lo mismo que decirte menos 1m. Entonces, tenemos 6m menos 1m. Finalmente tenemos 5m. Seguimos con otro ejemplo.
2 por m por 7 más 4 menos 4 por m menos 2. Separamos en términos, ordenamos adentro de cada término y si querés ponemos los términos que tienen m juntos y los términos que no tienen m juntos entre sí. Entonces, 2 por m por 7 son 14 m. Después tengo menos 4 m. Y después tengo el más 4 menos 2. 14 m menos 4 m son 10 m. Más 4 menos 2 son más 2. O sea que el resultado me quedó 10m más 2. Último ejemplo. 6 por p dividido 3 más 6 más 2 por 3 por p menos 1. Separo en términos y ordeno adentro de cada término. 6 por p dividido 3 es como 6 dividido 3 por p, o sea son 2p. Más 6 más 6p menos 1. Junto los términos que tienen p, que son 2p más 6p, y entonces tengo 8 veces p. Y junto los números 6 menos 1, que es 5. Entonces el cálculo me termina quedando 8p más 5. Y ahora nos toca ver qué hacemos cuando algunas de estas letras aparecen elevadas al algo. Primero, solamente podemos sumar y restar términos que tengan la misma letra y que esa letra esté elevada al mismo número. Siguiente, una letra al cuadrado, por ejemplo, a cuadrado, es un número distinto a esa letra sola, a. Tenelo en cuenta para después no hacer lío. No sabés cuánto es a, tampoco sabés cuánto es a cuadrado, pero sí sabés que no son necesariamente el mismo número. Es más, es poco probable que sean el mismo número. Algunos tips más. Ten en cuenta, como ya dijimos muchas veces, que las letras representan números. Vos ya sabés que 3 por 3 es 3 al cuadrado, que 4 por 4 es 4 cuadrado. Entonces, si te aparece a por a, eso va a ser a cuadrado. Sigue la misma regla que 2 por 2, que 3 por 3 o que 4 por 4. La única diferencia es que no sabés qué número es a. En la misma línea, si tenemos a, eso va a ser a al cubo. Una confusión muy típica y que tenés que tratar de evitar es confundir 2a con a cuadrado. Nosotros sabemos perfectamente que hacer 2 por 3 no es lo mismo que hacer 3 al cuadrado. Entonces, lo mismo se cumple para un número desconocido que esté representado con una letra. Hacer 2 veces el número a no es lo mismo que a al cuadrado. 2 veces a viene de sumar a más a, mientras que a cuadrado viene de multiplicar a por a. Acordate entonces que son dos cosas distintas, que sus resultados dan distintos. ¿Vemos algunos ejemplos? Fíjate en todos estos ejemplos que van apareciendo cómo se resuelven. Tómate tu tiempo, míralos en detalle. Incluso si querés, agarra una hoja y anda haciéndolos. Vas a ver que si tenés en cuenta todo lo que dijimos, son mucho más sencillos de lo que parecía al principio. Para ir terminando, veamos algunos ejemplos un poco más difíciles en los que siguen apareciendo letras. Muchas veces puede pasar que los números que multipliquen a la letra no sean números enteros como hasta ahora, sino sean fracciones. Esto no te tiene que asustar. El procedimiento, los pasos para seguir son los mismos, solo que las cuentas van a ser un poco más difíciles. Si me piden 2/3 por m más 5m, tengo que sumar 2/3 más 5 para saber cuántas veces m tengo. Es lo mismo que cuando hacías 2m más 3m, solo que la cuenta es un poco más compleja. Para poder sumar estas cantidades, las llevo a fracciones con denominador equivalente. Entonces, 2/3 m más 5m es como tener 2/3 m más 15/3 m. Eso me da 17/3 por m. Otra cosa a tener en cuenta. Si te piden a dividido a, teniendo en cuenta lo que venimos diciendo desde el principio, que las letras representan un número, te están pidiendo que a un número lo dividas por sí mismo. Si vos ya sabés que 8 dividido 8 es 1, que 15 dividido 15 es 1, a dividido a también va a ser 1. No necesitas saber qué número es a para saber que un número dividido a sí mismo siempre da 1. Un último caso difícil. Si te llegan a dar una gran fracción
en la cual arriba tenés números y letras y abajo tenés números y letras multiplicando entre sí, no hay sumas ni restas, primero acordate que eso es un único término. Después recordá que entonces podés simplificar cualquiera de los elementos que tenés arriba con cualquiera de los elementos que tenés abajo. Ojo, siempre que no haya ni sumas ni restas. En este caso, el 6 del numerador se puede reducir con el 3 del denominador. Ambos son divisibles por 3 y me queda 2 arriba y 1 abajo. El 25 y el 15, ambos son divisibles por 5. Entonces el 25 de arriba se convierte en 5 y el 15 de abajo se convierte en 3. Y la n que tengo arriba y la n que tengo abajo, no sabemos qué número es, pero son el mismo número. Por lo tanto, son reducibles entre sí. Tanto la n de arriba como la n de abajo se pueden dividir simultáneamente por n y me queda un 1 arriba y un 1 abajo. Es decir, este choclo de fracción ahora pasó a ser 2 por 1 por 5 arriba y 1 por 3 por 1 abajo, es decir, 10 tercios. Y ahora hagamos un ejercicio. Así vemos todo lo que aprendimos en acción y terminamos con esta clase. Este ejercicio nos muestra una figura y nos dice: escribe una expresión que permita hallar el área de la zona sombreada del rectángulo ABCD, sabiendo que AB es igual a P, BM es la mitad o un medio de BC y BC es 4P. Además nos aclara que los dos rectángulos que se forman son congruentes. Como siempre te digo, para hacer un ejercicio de este estilo, primero te conviene volcar los datos en el esquema. Esto te va a ayudar a visualizar las cosas. Entonces, AB es P. Anotemos que AB mide P. P es un número, lo que pasa es que en lugar de decirnos qué número es, eligieron asignarle una letra. Después nos dicen que BM es la mitad de BC y nos dicen que BC es 4P. Entonces anotemos que BC es 4P y si BM es un medio de eso, o sea es la mitad de eso, BM va a valer 2P. Ya tenemos todos los datos que necesitamos. Ahora vamos a averiguar el área que nos piden. Empecemos por el área del rectángulo que está todo pintado. El área de un rectángulo, vos sabés que es base por altura. Y en estos rectángulos, la base mide 2P y la altura mide P. Por lo tanto, en el rectángulo va a ser 2P por P. Como aprendimos, esto se puede desarrollar, se puede escribir mejor. 2 por P termina siendo 2 por P al cuadrado. El 2 queda y P por P es P al cuadrado. Ahora deberíamos averiguar el área del triángulo, porque fíjate que el segundo rectángulo no está pintado todo, sino que está pintado nada más que la mitad. ¿Cómo vamos a averiguar en este caso el área del triángulo? Me parece que la mejor manera es averiguar el área del rectángulo, que en realidad ya la acabamos de averiguar, y dividirla por 2. Entonces, si el área del rectángulo era 2 por P al cuadrado, si dividimos eso por 2, vamos a tener la mitad de ese área que termina siendo el área del triángulo. 2P cuadrado dividido 2, siguiendo lo que aprendimos durante esta clase, termina siendo, si lo ordenamos, 2 dividido 2 por P al cuadrado. Y 2 dividido 2 es 1, así que 2P cuadrado dividido 2 me termina dando 1P cuadrado. Entonces tenemos un área que vale 2P cuadrado y otro área que vale P cuadrado. 2P cuadrados más P cuadrado es como decir 2P cuadrados más 1P cuadrado. Acordate que si tenemos términos en los cuales la letra está elevada a la misma potencia, las podemos sumar. 2P cuadrado más 1P cuadrado son 3P cuadrados. Un tip para que no te confundas con esto es entender que P al cuadrado es un número. Vos no sabés qué número es, pero es un número. Y si vos tenés 2 veces un número más una vez ese mismo número, finalmente tenés 3 veces ese número, 3 veces P cuadrado. Y terminamos.